Saludos cordiales, un servidor, Trajano Potentini, con ustedes para, desde la posición de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, pues externar lo que es nuestra lectura, nuestra posición sobre lo que ha sido pues este proceso electoral en el ámbito municipal, elecciones municipales que configuran pues unos 3.000 y tantos candidatos y unos casi 400 municipios entre distritos municipales y municipios, 158 municipios y el resto distritos municipales que tienen también una categoría similar o parecida, guardando la diferencia, a la de los alcaldes a nivel de las funciones, son muy similares. La distinción en el municipio de otro que no tiene esa categoría, ¿verdad? Por tratarse de, en la configuración territorial, por tratarse de una unidad pues más pequeña, pero en esencia lo mismo. Los regidores, los concejales o vocales, para el caso de los distritos municipales, y los alcaldes. Y nosotros de entrada tendríamos que decir que la abstención electoral que se ha verificado en esta oportunidad histórica por demás, no a los niveles que se estaba proyectando, sí en los municipios más grandes pues fue mayúscula, el caso de Santiago 68, caso del Distrito Nacional 63, Santo Domingo Este 63, de igual forma pues también Puerto Plata 60, las grandes plazas, Santiago 68, Santo Domingo Norte 60 y tanto también. Las grandes plazas, lo que concentran la cantidad significativa de electores, pues la abstención fue mucho mayor. Y ello, sumado a la compra de voluntades, el uso de los recursos públicos, la compra generalizada, porque eran estaciones de compras de cédula, una práctica constante, no es de ayer, no es de hoy, no es de ahora, es de todo el tiempo. Yo diría que son de los grandes lastres, de los vicios que tiene la democracia y que tenemos que buscar la forma de confrontar, de enfrentar en lo sucesivo, porque esto cada vez lleva en picada a la democracia dominicana en lo que es una involución. Estamos involucionando, estamos para atrás. Y los gobiernos, las autoridades necesitan legitimidad y esa legitimidad la da la participación, que tenemos que buscar la forma de proyectarla, tenemos que buscar la forma de promoverla, de incentivar a las personas a que participen, no como se ha planteado, de que hay una ley para castigar a quien no vaya a votar, a quien... No es lo que se debe hacer. Pudiéramos ver el caso de Argentina, el caso de Colombia. En Argentina sí hablan del deber del voto y hay sanciones, pero más que todo me gusta el tema de los incentivos que se dan a partir de quién vota y quién no vota, porque de todas formas es un derecho, es un deber, y tú puedes hacerlo o no hacerlo, porque el no hacerlo también es una forma de expresarte, expresarse. Entonces es una partecita un poquitito más compleja, que no podemos hablar de que vamos a penalizar, de que vamos a perseguir al que no quiera votar por las circunstancias que entienda, porque el derecho tiene esa categoría, que tú tienes que tener ese libre desarrollo, ese libre albedrío para hacerlo o no hacerlo, porque el no hacerlo, reitero, es una forma también de expresarte. Por eso esto debe servirle de reflexión a los partidos. Pero yo más que todo me gustaría el esquema que tienen los colombianos de que quien vota, quien ejerce ese no solamente derecho, sino deber fundamental de conformidad con el artículo 75 de nuestra Constitución, es un deber fundamental la parte de votar, el que las personas pues puedan tener algún incentivo, alguna exención, como pasa en Colombia. Es un incentivo para que las personas vayan a votar. Pero esa votación tiene que darse en función no de la abstención que estamos nosotros induciendo, que estamos provocando con la compra de cédulas para sacar esas cédulas del sistema, del esquema, y que los votos puedan bajar y no así los votos que tienen quirúrgicamente identificados los partidos que más poderío, que más dinero tienen. Y evidentemente que esto se concreta, esto se verifica con la pela que ha dado el Partido Revolucionario Moderno, un partido hegemónico en el poder y que lo ha llevado a esto, pero con una abstención que, reitero, llama a preocupación. Estamos hablando del 53 y tanto por ciento, no 47 como se está ya manejando, porque lo del exterior
no se vote en el exterior. Una cosa es que no se vote en el exterior, pero ellos tienen que ser parte de esa configuración porque no se le, de ese universo general, porque no se le impide votar. El que no vayan a seleccionar en el mismo exterior lo que son diputados es otra cosa, pero nada le impide el que hayan venido la cantidad que entiendan. Entonces, estadísticamente sí cuentan para la abstención, como han contado siempre para la abstención, como se contabilizaron también en los tiempos de la pandemia, que debió haber sido o había sido la abstención más alta en la historia. Recuerden ustedes el temor que tenían las personas de ir a votar porque le ponía en riesgo su propia vida. Y apenas la abstención fue de un 51%. Ahora tenemos el 53 y tantos por ciento, señores, 53%, que es una cifra responsable para un proceso eleccionario. Estamos hablando de que es una convergencia pobre en un tiempo donde no hay pandemia y una responsabilidad de los partidos. No obstante, reitero, el gran ganador numéricamente, estamos hablando de 135 alcaldes, el Partido Revolucionario Moderno con sus aliados, han perdido la fuerza del pueblo y de igual forma el PLD y el Partido Revolucionario Moderno. También los demás partidos que no se esperaba, partidos nuevos como el de Generación de Servidores y el Partido de la Esperanza Democrática. Y yo creo que Justicia Social, bueno, pues salió en la alianza con el PRM, salió bastante fortalecido. Esto tiene que servir para una reflexión que procure buscar más calidad a la democracia, ver cómo podemos de manera efectiva, eficiente, perseguir lo que no se ha perseguido nunca, que son los delitos electorales. Tenemos un fiscal electoral, el mismo fiscal electoral pues no pudo, parecería que no pudo hacer mucho, no estaba, parece que entronizado en el proceso. La misma Junta Central Electoral también parece que está un poco nula, no tiene las capacidades, abrumada por todo el proceso electoral, las capacidades para el tema de las reiteradas denuncias de los recursos del Estado. Lo ha planteado Participación Ciudadana en el seguimiento, en algunos de sus informes, el uso de los recursos del Estado, el tema de las compras de las cédulas, de las voluntades, el famoso picapollo, los 500 pesos, y hablan ahora de ron también y otras cosas más que no se pueden ni siquiera plantear. A los políticos no les importa mucho eso, los políticos en definitiva lo que buscan son los resultados y por eso los PRMistas van a estar de fiesta, van a estar celebrando, porque la tradición es que eso posteriormente se olvide y de una u otra forma pues ejercen lo que es el poderío que supone pues una alcaldía de manera independiente en el ámbito local por 4 años. Por eso nosotros favorecemos el que en lo sucesivo tendremos que considerar no el tema de la unificación de las elecciones, no. Ya nosotros lo hemos planteado y desde aquí lo reiteramos. Hay que dividirla, pero dividirla como estaban antes, para que pueda ese liderazgo poder mostrar lo que son sus propuestas, lo que son sus capacidades. Alcaldes, no solamente alcaldes y regidores y distritos municipales, directores de distritos, sino también diputados y senadores, dividir todo esto de las presidenciales con un margen de 2 años. Como estaba antes, yo fui uno de los que erróneamente planteaba de que como estábamos hastiados, cansados de elecciones tras elecciones y del costo que traía consigo todo esto, que lo recomendable era esa unificación que en definitiva unificaron, pero no unificaron nada. Lo que vinieron fue a potencializar, ampliar más el problema después de lo que fuera la ley de partidos políticos, que hace mandatorio también unas primarias. Entonces tenemos elecciones en octubre, tenemos en febrero, tenemos en mayo y tenemos eventualmente hasta en junio o julio, 45 días después, para cuando se trate de una segunda vuelta. Yo creo que tiene que haber una reflexión de la clase política, de los sectores sociales, porque no es solo el tema de clase política, sino el país, la sociedad civil. Debemos todos participar en lo que debe ser ese necesario consenso para una reforma constitucional que imponga, que implique, señores, lo que es la segmentación de las elecciones cada 2 años, que es por lo que nosotros vamos a abogar. No es un tema de unificarla, porque vamos a seguir con el mismo arrastre. Necesitamos revitalizar un liderazgo emergente que provenga de los diputados, de los senadores, del que está en política.
de los alcaldes, y eso solo se hace cuando ellos sean el centro de la atención, los únicos protagonistas, que no tengamos que ver un presidente que aun cuando esté ejerciendo su función de presidente, saben ustedes lo que supone todo esto, inauguraciones, porque ese es otro de los problemas también que tenemos que clarificar. Una ley no solamente de lo que sería el proceso de la transición de una entrega de mando a otra, ese es un tema que pudiera ser considerado, pero tiene que haber una ley, o si en la misma de partidos políticos, que de manera clara, amén de otro de los tantos temas que se pudieran discutir, que sería el financiamiento de los partidos políticos, pero lo que me refiero es una ley que, reitero, de manera clara exprese las condiciones en que un presidente puede estar participando y los mismos funcionarios públicos. No dejar eso que sea la ley de función pública, que dé algunas pinceladas, no. Eso tiene que estar claro. Acuérdense de las disyuntivas, de que si podía inaugurar, de si no podía inaugurar. Vemos un presidente activo, como lo hemos visto en otras oportunidades también, en otros gobiernos. Todo eso tiene que ser objeto de una gran reflexión, porque en la medida que eso sigue profundizándose y eso se sigue prostituyendo, cada vez tendremos entonces una democracia más deficiente, una democracia con menos calidad, una democracia con menos legitimidad de las autoridades que vayamos seleccionando, porque ya se advierte la incapacidad, por un lado, del castigo, de la persecución de estos delitos electorales que siguen campeando a sus anchas, la falta de propuesta, y también muy notorio como nunca el tema del transfugismo, que no tiene ningún castigo, que es parte de la decadencia moral de los partidos, de que el todo se puede, de que al final son los resultados, de que el fin justifica los medios, y entonces ese transfugismo es otro de los lastres, de los vicios que están erosionando la democracia en la República Dominicana. Yo creo que son algunos de los aspectos de la lectura que podemos darle a todo este proceso desde nuestro ámbito crítico como Fundación Justicia y Transparencia, a lo que tendremos que abocarnos, lo que tendremos que hacer para que podamos ir sorteando un mejor propósito alrededor de una democracia más sólida, consolidada, fuerte, y que no nos deje este sabor amargo de estos procesos eleccionarios donde lo que está imperando ya no es la propuesta, sino es el dinero, es la venta de conciencia y, por qué no, ese profuso transfugismo que cada vez aleja más y más y más a los electores y que se traduce en esta mísera participación histórica que hemos visto, que ni siquiera ni siquiera en los tiempos de la pandemia como hemos planteado, que fue de un 51, ahora de un 53. Ojalá, y finalmente dejo con esto, que esto sirva para que la clase política pues pueda reflexionar sobre el particular. He estado con ustedes, Trajano Potentini, hasta una próxima oportunidad.